¿Cómo están amigos de Spy TV? Empezamos otro podcast. Cada jueves a las 7 de la tarde aproximadamente vamos a estar aquí. Como ampliando el repertorio de programas de la página y haciendo un homenaje a la radio también. Que ese es en realidad un medio que esta página respeta y admira. Y que siempre estamos atentos a su desarrollo, y creo que es uno de los grandes medios que todavía subsisten y da tranquilidad y coherencia en las noticias. Bueno, dicho esto, me llegan mensajes ahí de la gente que está conectada. Hoy día quería hablarles de un tema que me surgió conversando con un amigo. Y es esto de que dentro de esta incoherencia que está ocurriendo, incoherencia en el sentido de que los respiradores que iban a salvar vidas, que anunció el ministro, creo yo en una cosa un poco, si no fuera por lo grave que sería cómico, sería casi de comedia estilo Chaplin, estilo Cantinflas más bien. Una cosa bien cantinfleada, porque partieron teniendo el gobierno de Chile y a través de su ministro anunció que había 1000 respiradores a disposición comprados en China. Luego se redujeron a 500, ahora son 60, que tampoco son los respiradores que uno imagina para casos más graves. En fin. Luego el mismo ministro dijo que era un error suspender las clases, que fue un error, y que también fue un error suspender mucho de la actividad laboral. Bueno, les dejo ahí en la descripción de este podcast una entrevista a una epidemióloga, Jimena Aguilera, que en el canal 13 le preguntan por ese tema, si fue un error, no fue un error. Y ella sostiene que, bueno, en realidad hay que considerar 3 actores importantes en un caso de pandemia, o en un caso de crisis como esta, médica: los sistemas médicos, el gobierno y la ciudadanía. Y fue la ciudadanía la que le dice a ella, al periodista, en algún minuto, la presión ciudadana es la que hace que se tomen ciertas medidas. O sea, ratifica esta impresión que todos teníamos en el fondo, porque además esta epidemióloga trabaja con la comisión médica que asesora al gobierno. Entonces está muy cercana a esa realidad. Entonces tenemos que los respiradores es un problema. Después sostiene que no debieron haberse suspendido las clases, pero que por otro lado, gente que está en la comisión que estudia esto y que asesora al gobierno dice, sí, pero también había un componente ciudadano que presiona para que las cosas se hagan. 3, diríamos que están un asunto que son los datos. Los datos que entrega el MinSal, el Ministerio de Salud chileno, está muy cuestionado a nivel internacional por periodistas del mundo. Les dejo ahí un link a un video, uno de los tantos que encontré, de periodistas fuera de Chile que, recibiendo información por otras organizaciones internacionales, sostienen que el gobierno de Chile sistemáticamente no entrega la información que debe entregar. Esto mismo lo ratifica otras entrevistas a otras personas del mundo de médicos, epidemiólogos, virólogos, que sostienen que la información que entrega el MinSal es incompleta, tanto en un número de infectados como de fallecidos, y que no les permiten a ellos tener capacidad para prever realmente cómo está ocurriendo este fenómeno. O sea, ya tenemos varios problemas, acumulamos cuestiones. Los respiradores, el que no debió haberse cerrado los establecimientos escolares, que los datos no están siendo correctamente entregados. Y una cosa que a mí me pareció ya de una especie de película de horror es esta idea de que los fallecidos contabilizados como recuperados.
entiendo el concepto que hay detrás, de fondo, decir, mira, una persona que lamentablemente ha fallecido ya no va a contagiar a otros. Está bien, pero, pero no lo cuentes entonces en la estadística de personas que están potencialmente contagiando a otras o en las que están recuperadas. No lo cuentes, solo cuéntalo como un fallecido. O sea, por un poco de sensibilidad, ese dato incluso guárdatelo. Tú como especialista, como médico, como virólogo, como epidemiólogo, como un técnico del área, guárdatelo el dato para ti. Y entre técnicos del área, claro, en la frialdad de los números, pero no le digas a la ciudadanía que sus fallecidos son gente que se recuperó. Bueno, entonces tenemos este cuadro con este ministro, con este gobierno que anda a los tumbos, tan a los tumbos que por eso es muy interesante la entrevista a Jimena Aguilera, esta epidemióloga, que les dejo ahí abajo, les dejo la descripción del podcast, vayan, búsquenlo, porque nos recuerda ella, bajo la insistente presión del periodista, que la ciudadanía también tiene un rol. Y eso me recuerda que en realidad quienes cerraron la provincia de Chiloé no fue el gobierno. Les dejo ahí también un link para que recuerden quién cerró Chacao. Chacao no fue cerrado por el gobierno, fue cerrado por los chilotes y más específicamente por los chacaínos y por los ancuditanos. Y también participó la gente de Castro en esto, Quillón. Bueno. Y luego encontraron a través de mecanismos legales la manera de ir saltándose esta barrera sanitaria. Porque, por ejemplo, en un artículo que les dejé anteriormente, ahí se dice explícitamente en el artículo, en una nota que les escribí, donde están los contenidos de los documentos sanitarios que autorizan la entrada, o sea, autoriza que en un camión vayan 3 personas. O sea, si usted lo multiplica por 10, por 100, no hay barrera. Y más encima ahora resulta que el túnel de sanitización no contaba con certificado y toda la gente que pasó por ahí en realidad se arriesgó a ser envenenada. Es el remate del Cantinfleo. El remate de esas películas de comedia americana de error. De que el personaje entra y comete un error y luego otro, y luego otro, hasta que la película es jocosa porque son 1 hora y media de una persona que es un imbécil y actúa como tal, pero es una comedia, por lo tanto uno le perdona la imbecilidad al personaje. La pregunta mía es, ¿será para perdonar seguidilla de cantinfleos a este ministro? Bueno, 2 cosas con este ministro que podemos leer. Primero, el ministro se manda solo. El ministro no tiene un presidente. De hecho, en muchos críticos de política, muchos críticos y muchos programas dedicados a esto del cotilleo político, hablan del ministro como oh, es un carácter especial, o es que el ministro es acá, o no, es que su carácter, sus emociones, bueno, su humor, etcétera, como perdonando al personaje, que está muy bien, usted perdone a quien quiera. Pero el problema es que hay que leer más allá, un poco más al fondo. Tenemos que empezar a tener, a analizar la política con mayor profundidad, queridos amigos chilotes, chilenos, ancuditanos y de todo el mundo que nos escucha, porque eso, más allá del carácter del personaje, revela otra cosa, revela que no tiene un jefe. O sea, cuando el ministro de Salud sale a desmentir a su propio presidente, cuando dice, no debimos haber cerrado las escuelas, cuando el presidente de la República las cerró, ¿qué es eso? Es decirle, en realidad, tu opinión me importa nada. Y eso obedece a un gobierno que venía desgastado del 18 de octubre del 2019, cuando la ciudadanía dijo, no quiero pagar más plata.
No nos olvidemos de eso. Este es un gobierno que no sube en las encuestas de ahora, que además son pagadas todas por ellos, que decirlo también, y hechas por amigos de ellos, por empresas de ellos. Entonces es muy difícil que sigas bajando, pero aun cuando llegaron al 6%, ahora empiezan a remontar, es porque en definitiva hay una crisis de salud. No es que te aprobaron más, es que la gente está más atemorizada y necesita la ayuda pública, la ayuda del Estado, que además no llega. Porque uno lo ve en las leyes que se aprobaron, lo dijimos en el podcast anterior, respecto a los trabajadores. Entonces, en ese escenario subiste un 20%. Con un 20% echaron a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. Así que no me vengan con cuentos. Siguen tan desprestigiados como antes. Pero es más, ahora el presidente es el ministro de salud. Porque en realidad es el que está saliendo a dar la cara, el que dice barbaridades, pero bueno, da la cara, le pone pecho a las balas, vuelve a decir estupideces, pero eso no es estupideces. ¿Me entienden? Aquello de los estupideces y inhumanidades, porque aquello de no tengo fallecidos, tengo recuperados, no sé cómo llamarlo, pero es una estupidez y una inhumanidad por otro lado. Pero él está dando la cara a sus errores de una u otra forma, a través de negarlo, a través de decirle a los periodistas que son todos mentirosos, que en alguna medida es cierto, pero que en realidad nunca han sido mentirosos para el lado de ellos, han sido mentirosos para con nosotros, con la ciudadanía en la que nos miente, a favor de ellos mismos. Pero el hombre está tan ofuscado y se siente tan empoderado del puesto de presidente que dice lo que se le ocurre. ¿Qué demuestra esto? No hay gobierno. Algo que veníamos sabiendo ya desde diciembre pasado, se vuelve a ratificar una y otra vez. Chile no tiene gobierno. Por otro lado, este mismo ministro destapa una cosa. Se pone a pautear al embajador chino, el ministro. Y dice que todas estas declaraciones del embajador chino, que dicho sea de paso, no habla español, habla inglés. Pero su entrevista la hace en chino. Hasta los norteamericanos intentaban hablar español, pero no, él habla en chino nomás. Punto. Si no me entendí, mala suerte. Bueno, pero el embajador chino dice, no, nosotros no hemos sabido de ninguna compra de ningún ventilador. Es más, no tenemos ventiladores ni para nosotros. Y lo deja como chaleco de mono. ¿Qué hace el ministro? Dice que no, que en realidad, bueno, era algo, había conversado con él, como que él había pauteado al embajador. Lo que, por supuesto, el embajador vuelve en su tono más. Incluso yo digo que ese chino tiene cara de alemán, esa de postura alemana, así como es, cara terca, así el tipo no sonríe, ni mucho menos, es muy parco y todo. Y vuelve a decir, no, nosotros no sabíamos de nada, de ninguna compra. O sea, lo vuelve a dejar re mal. ¿Por qué? Porque este gobierno, como el gobierno anterior y como otros gobiernos más, no han entendido lo que significa la posición de Chile en el concierto internacional. Y lo que significa que China hoy día es la primera potencia a nivel mundial. Por lo menos en términos tecnológicos, económicos, diplomáticos, de comunicaciones, de industria, de medicina y por supuesto en el terreno militar no le tiene ningún miedo a Estados Unidos. No tiene absolutamente ningún temor de Estados Unidos. Excepto quizás que Estados Unidos es un país que ha hecho su negocio en torno a lo militar, a la industria militar. Entonces las guerras para ellos es negocio. Pero más allá de eso ellos no tienen ningún temor. Por lo tanto son una potencia. ¿Y qué significa esto? En términos importantes para nosotros como pueblo, para que entendamos nuestra situación y nuestra fragilidad al contraerse toda la economía global y al contraerse la economía china. Por ejemplo, les dejo unos links ahí
sobre información sobre nuestras exportaciones y nuestras importaciones durante el 2019 y 2018, que es bastante difícil de poder digerir y encontrar, pero están ahí. De partida del 2019, el comercio exterior, las exportaciones de Chile cayeron en un 6,7% en dinero. Eso es mucho dinero. Cayeron. Piñera llegó y dijo que él iba a arreglar todo esto. Bueno, pero el 2019, durante el año, no en el periodo de las protestas, durante el año, nuestras exportaciones bajaron 6,7%. Eso significó 11% menos de toneladas subidas a barcos y aviones y llevadas al extranjero. China compra el año 2019 el 31,3% de los productos chilenos. 31,3%. ¿Cuánto compra Estados Unidos? ¿Cuánto creen ustedes? Un 14%. 14,9%. No compra ni la mitad de lo que compra China. Y por país asiático, además, se agrega en tercer lugar Japón, que compra el 8,7% de las exportaciones de Chile. O sea, casi un 40% de lo que exporta Chile va al mundo asiático. Y aquí no puse Corea del Sur, Corea del Norte, Vietnam y otros lugares, pero también está Argentina, está Brasil, está Europa, casi nada. A pesar de lo que dicen los artículos que les dejo ahí, que son de la aduana chilena, no es una revista internacional, no es un estudio científico, no, son los números de la aduana de Chile. Eso dice que poco para Europa. A pesar de que tenemos la imagen que nosotros estamos en Europa, no estamos en Europa. Estamos en Asia. Allá estamos, en Asia Pacífico. Como le han dicho tantas veces ustedes, o sea, Chiloé está mirando hacia donde tiene que mirar. Toda la costa de Chile mira hacia donde tiene que mirar, porque Europa no es tampoco una gran fuente para la exportación chilena. Es importante, por supuesto, pero la más importante de todas las economías es China. Un dato. Ese año Chile exportó 49.585 millones de dólares. Pero importó 64.625 millones de dólares. Nuestras importaciones, o sea, lo que metemos al país, supera con creces a lo que exportamos. No parece ser el cuadro de un país bullante. De hecho, eso es típicamente de un país que depende muy grandemente de los demás países del mundo, porque tenemos más importaciones que exportaciones. De las importaciones, el 22% de nuestras importaciones, casi el 23%, son ¿de qué país? China. Y el 19% de Estados Unidos, complementados con Argentina, Japón, México, España, Alemania. ¿Qué fue lo que pasó con el embajador chino? China le recordó a Chile, le recordó que tú no puedes jugar a la niña bonita en política internacional. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el COVID? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hace 2 gobiernos atrás, o 3 o más, los gobiernos de Chile han jugado a esto de ser neutrales. No, nosotros no, en realidad, no estamos, porque somos pez pequeños, no estamos ni con nadie, no se preocupe, pero sí los queremos a todos. Somos amigos de todos. Y siempre somos como esto del chileno, ¿me entiendes? Que no, hay un conflicto, pero no, ni muy allá, ni muy acá, ni muy adentro para no quemarte, ni muy afuera para no enfriarte. ¿Ah? Pero resulta que los chinos, que tienen una larga memoria, se acordaron de todo este comportamiento y
sin ningún asco, echaron al agua al ministro y mandaron una señal al gobierno, en el fondo diciéndole no. Con nosotros la cosa sale cara. Como Estados Unidos, que en Estados Unidos propició el golpe militar de 1973 y a propósito del control político del continente, ni siquiera del cobre, que era secundario para ellos. Lo primero era el control político. Y dijeron, no, aquí hay que hacer golpe de Estado, le pagamos a unos militares y listo. Y así lo hicieron. Bueno, ahora China, que es el gigante que emerge, le dice a Chile, mire, cuando usted dé opiniones políticas a nivel internacional, acuérdese que nosotros compramos el 32% de sus piedras, de sus frutas, de sus vinos rancios, de todas sus cuestiones de estilo campo, porque Chile es un país que todavía es como un campesino que vende en las grandes ciudades. Vendemos materia prima, vendemos pescado, vendemos choro, vendemos navajuela, vendemos choritos, vendemos guajitas. No, disculpando la expresión, pero es que en realidad es terrible porque vendemos como vender en la feria a nivel internacional, pero nosotros importamos, por ejemplo, combustible. Que me dice usted, bueno, si es verdad porque Chile no tiene, bueno, pero es que traemos hasta el gas licuado. 17,3% corresponde a combustibles. Una parte ingente corresponde a tecnología. Nosotros estamos comprándole a China tecnología, de todo tipo de tecnología, desde las tonteras que usted compra en la importadora china, pero el celular que lleva en la mano, los computadores, todos los medios que se usan de alta tecnología electrónica son chinos. Estamos comprándole a China todo. ¿Y con qué se hace esas cosas? ¿Cuáles son los componentes más importantes de esa tecnología? Cobre y litio. Ambas cosas que vendemos como piedras. Porque Chile vende al extranjero piedras. Ni siquiera vende el material elaborado. Porque no es Chile el dueño de ese producto. Son empresas privadas. Chile, les vuelvo a repetir, Chile es un negocio que tiene dueños. Y esos dueños venden sus materias primas a lo bruto nomás. Como dueño fundo. Vamos sacando papa y vendiéndola por harta cantidad y no le pongáis mucho color al asunto, mételo en un saco nomás, los cosís con pita, los sube a la carreta con güelle y los vendí. Punto, y me traéis la plata. Así vendemos nosotros. No somos un país fino, no somos un país tecnológico, no somos un país de alto conocimiento, no, somos un país pobre de la orilla del mundo que alimentos, porque Chile no es independiente. Chile depende de otros países, por ejemplo, depende de Brasil, depende de Argentina, depende de Uruguay. Mi pregunta es, la cadena alimenticia internacional se está cortando en muchos niveles. ¿Cuál es el plan de este gobierno? El plan de nuestros estadistas. Si a nivel internacional se corta el flujo de alimentos. No hay. ¿Cuál es el plan de Chile si por todo lo que nos muestra las estadísticas, esta enfermedad se prolonga 2 años más y se contrae toda la economía, si nosotros somos un país que llaman primario exportador, que compramos más de lo que traemos? Les repito, y esto es una cifra oficial, exportamos el 2019 $49.585 millones, importamos 64.625 millones. Compramos más de lo que vendemos. Por lo tanto, somos altamente dependientes del mercado internacional. Entonces, estos señores que están gobernándonos
no nos dicen las cosas como son. Nos inventan un país para que nos creamos de primer mundo. Nosotros como país, si es que existe esa idea, ese concepto del país, no somos capaces de armar, de fabricar de principio a fin un celular. Uno solo. No tenemos la capacidad. 16 millones de personas igualmente inteligentes que cualquier otro país, no somos capaces de armar un celular, teniendo las herramientas básicas, teniendo los minerales que permiten fabricar esos aparatos, los compramos y a ellos les vendemos choritos, salmones. Por eso Chile no necesita que sus estudiantes se eduquen. Chile no necesita que los pobres se eduquen. ¿Para qué? ¿Para cosechar choritos? Si no vas a hacer celulares, no vas a hacer puentes, no vas a hacer satélites, no vas a construir alta tecnología. ¿Para qué querís gente educada? ¿Para qué? Y ese pensamiento es el pensamiento de fondo que está en la construcción que hacen los dueños de Chile del país. Así que no se sorprendan. ¿Por qué los niños nuestros tienen tan bajo nivel educativo? Es por eso. Así que los invito a reflexionar sobre este asunto y ver los links y buscar la información y usar internet, no solo para ver cómo el gato persigue al perro, cómo el niñito se cae del balancín, cómo te caí de cabeza en el pozo con agua, cómo te reí del negro que está mirando tal y tal cosa, del miles y miles de videos gastados. No digo que no haya que divertirse, pero amigos, hay bibliotecas completas en internet. Hay artículos completos sobre este tema. Hay películas sobre esto. Hay documentales, que son películas en el fondo, de esto. Hay cómo educarse hoy día. Nosotros somos altamente frágiles a nivel internacional. Y esto nos va a pegar mucho más duro de lo que nuestro gobierno nos dice. Un abrazo y hasta el próximo jueves a las 7 de la tarde. Dile a tus amigos y a tus amigas, dale un like al podcast y compártelo si te gusta, por supuesto. Y si no te gusta, puedes ponerle abajo algún comentario, no muy odioso, por favor, no insultante, a eso me refiero, no así, puedes odiarme, pero para qué insultarme. Incluso podemos hacer comentarios de los comentarios. Me gustaría hacer un programa, un podcast más adelante donde pueda recoger los comentarios de ustedes y ponerlos así, mira, oye tal, qué sé yo, Juan Soto comentó esto, y poder responderte mi opinión y poder conversar y formar un diálogo a nivel de Facebook, a nivel de internet, y recordarte que tenemos un canal de YouTube, así que pasa por ahí y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Un abrazo, cuditanos, chilotes, sureños de Chile, sureños del mundo, y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.